Hola, bueno, vamos a seguir una vez que ya tenemos definido la cubierta y cortamos los cerramientos y demás, vamos a colocar tejas, ¿no? Entonces, para colocar las tejas nos vamos a servir de un pequeño truco un poco tonto que es utilizar el punto de origen, que como ya lo habíamos visto en cuando colocamos las carpinterías, ¿no? Que habíamos movido esta mirilla de francotirador que tenemos aquí, que es el cursor, que sabéis que en lugar de el típico botón de selección que tienen todos los demás programas, aquí tenemos este cursor 3D, que es el que nos sirve para cada vez que añadimos un nuevo objeto, pues nos lo crea justo donde está el cursor 3D, ¿no? Entonces, el objetivo es colocar ese cursor 3D en el origen donde, en este caso, en la cornisa, por ejemplo, donde vayamos a empezar a colocar las tejas. Y las tejas van a ser piezas como tal, eso lo veréis ahora. Nos vamos a servir del archimesh del addon este que habíamos utilizado para las ventanas, que tiene también la función esta de crear tejas. Este objeto de aquí, que es la cubierta inclinada que creamos antes, es un objeto que ahora mismo es simplemente, si lo vemos así, son dos faldones, ¿no? Dos caras que aplicándole un modificador consigue tener espesor, ¿no? Este espesor no implica que este vértice de aquí arriba, por ejemplo, de la cumbrera, o esta arista de aquí existan. Simplemente lo que hay son las aristas bases y después aplicando el modificador tenemos ese elemento. Si ahora nosotros damos tabulador y queremos seleccionar esta esquina, no podemos hacerlo porque realmente no existe. Es simplemente una cosa que está modificada por este elemento de aquí, el Solidify, ¿no? Entonces, si queremos que esta exista de verdad, y para poder tomarla como referencia y empezar a colocar tejas a partir de ahí, lo que tenemos que hacer es aplicar el modificador. Le damos a aplicar, entonces ya desaparece aquí esto y en la propia geometría ya tenemos todos los puntos, ¿no? O sea, ahora sí que ya tenemos toda la geometría como tal. Perdemos la facilidad de editarlo, ¿no? Que es esto de aumentarle el espesor a voluntad y demás, pero ganamos esta geometría que ahora nos va a servir para mucho, ¿no? De hecho, si seleccionamos este punto de aquí y le damos a mayúsculas S, nos aparece este menú y nosotros nos vamos a servir de esta función que pone aquí, lo de cursor to selected, ¿no? Entonces, la mirilla esta de francotirador va a aparecer en esta esquina de la cubierta, ¿no? Que es a partir de la que ahora vamos a empezar a colocar las tejas. Salimos de este objeto, le damos otra vez al signo de división en el teclado numérico para poder ver en conjunto todo. Y, ay, vaya, claro, eso del teclado numérico era una visión local, entonces se quedó también con lo del cursor 3D. Volvemos a hacerlo, ahora sí que está en el sitio ya. Vale, bueno, le damos a mayúsculas A, Archimesh. Archimesh, si no lo recordáis, se activa aquí. Venís aquí, escribís Archi y aquí os aparece Archimesh y lo activáis, ¿no? Entonces, donde antes no aparecía en esta opción, ahora ya aparece aquí el menú este de Archimesh y nos deja añadir, como antes, ventanas, puertas y demás, pero también nos deja añadir roof, ¿no? Para poner esta cubierta. Y aparece esto, que básicamente es lo que necesitamos. Está girado, casi debía haberlo colocado en este punto de aquí, por ejemplo. Si ahora vengo aquí y selecciono esto y le doy a mayúsculas S, selected, coloco el cursor en este punto y a esto le digo que se coloque aquí. Es mayúsculas S, selection to cursor, ¿vale? Entonces, bueno, esto que hice un poco rápido, todo es con mayúsculas S. Con mayúsculas S le dices que coloque primero el cursor en un sitio y después le dices que el objeto este que acabas de crear aquí lo coloques en el sitio donde está el cursor, ¿no? Va en los dos sentidos. Entonces, ahora aquí, por ejemplo, lo giramos 180 grados y tenemos ahí las tejas colocadas. Estas tejas realmente voy a aislarlo para que veáis qué pinta tiene esto. Estas tejas realmente lo que hizo aquí el artista este que hizo el addon es una teja con
¿cómo se llamaba esto? Esta hace de canal y esta hace de cobija, ¿no? Entonces, estos dos elementos de aquí le aplica, voy a ampliarlo un poco, estos modificadores. Y los voy a ir ocultando uno a uno. Por ejemplo, este de aquí genera un array en Y. Eso quiere decir que una vez activado, le damos aquí a añadir y podemos regular qué número de filas tenemos de tejas, ¿no? Este era el I, ¿no? El otro array que tiene, el otro modificador, nos permite añadir en X, ¿no? Ya veis qué pinta tiene este. Si lo apagamos, nos quedamos con los dos objetos iniciales que os comentaba, ¿no? Y este tiene otro modificador que se llama subsurface, que esto básicamente, si entramos dentro del objeto, vemos que originalmente solo tiene estos vértices de aquí, ¿no? Pero aplicándole este modificador, realmente tenemos un montón de divisiones más. Esto es para hacerlo más preciso o más realista o no. Si seguimos aumentando, veis que lo va dividiendo más y más y más. Con eso consigues una geometría mucho más definida. A costa de aquí arriba donde veis en esta información de aquí, te dice los vértices que ahora mismo estamos utilizando. Cada vez que aumentas, pues aumentan los vértices. Esto al final necesita un ordenador cada vez más potente para poder renderizar todo esto, ¿no? Aquí es lo de siempre, es un balance entre los recursos que tenga vuestro ordenador, el tiempo que tengáis para renderizar y la calidad de lo que acabe resultando, ¿no? Entonces eso lo tenéis que elegir vosotros. Esto lo podemos apagar sin ningún problema, se ve todo un poco más poligonal, pero si estamos a bastante distancia, nos interesa, porque realmente no... Si queremos que no tenga efecto, le damos aquí a la cámara esta para que cuando le demos a renderizar que no se vea. Yo lo voy a dejar apagado porque vamos a estar bastante lejos y realmente no es necesario. Y por último tenemos un Solidify como el que acabamos de ver, en el que le da grosor a la teja, ¿no? Estaba por defecto en 0.012 centímetros, o sea, 1,2 centímetros, y aquí es donde podemos regular esto. Si queremos que no tenga grosor, lo apagamos y entonces simplemente tenemos estos dos planitos de aquí, ¿vale? Bueno, entonces ahora que ya entendéis un poco la magia de todo esto, el Solidify se lo dejamos, el Subsurf yo lo voy a apagar porque realmente no nos hace falta, el Array nos va a permitir extenderlo, tanto en un sentido como en el otro, ¿no? Entonces, estos dos los vamos a dejar activados. Volvemos a la visión normal y ahora nos colocamos así en esta posición y como fuimos muy precavidos antes, podemos decirle que esto lo gire 15 grados porque es un dato que tenemos y tenemos la teja colocada. Aquí aparecen problemas de este tipo y es que con la superficie que hay debajo a veces pasan este tipo de cosas que tal vez esto debería estar un poquito más elevado, ¿no? Para verlo realmente cuánto hay que elevarlo, o sea, le damos a G, restringimos el desplazamiento en Z y ya veis que desaparece eso, ¿no? O sea, ahora tenemos nuestra cubierta un poco desplazada con respecto a, vamos, que está como flotando por encima, pero no es grave, ¿no? Esto no se va a percibir. Y sí que se percibiría esto, ¿no? Porque al final acabaría viéndose el material que hay debajo. O sea que volvemos a colocarlo arriba y ahora simplemente tenemos que cubrir esto añadiendo filas y columnas. Por ejemplo, así y así. Si os fijáis aquí arriba el número de vértices, caras y demás, se va incrementando, ¿no? O sea que esto no sale gratis. Es un pequeño... Vale. Aquí acabamos de esta forma, ¿no? Veis que por cómo se multiplican las tejas, al final acaba en esta posición. Esto tenemos un pequeño margen para ajustarlo y es que esto de aquí es el cuánto el array lo extiende en la dirección X. El array funciona de la siguiente forma. Te deja multiplicar estos elementos o bien de forma relativa, por ejemplo aquí la dimensión original del elemento a multiplicar, pues el siguiente elemento que crea lo desplaza un 85%, que es lo que significa esto, pero esto si lo ajustamos, a ver
Si lo ajustamos, así, veis que separa o junta más las tejas, ¿no? Entonces sí que podemos hacer tal vez aquí un ajuste más fino y llevarlo justo al sitio que queremos. Con 85 veíamos que nos pasábamos, o sea que podemos poner 84,8 por ejemplo, y ya estamos más cerca del sitio, ¿no? O sea que esto ya tiene mejor pinta. Y en el otro sentido pasa exactamente lo mismo. Aquí realmente casi ya estamos en el sitio adecuado, ¿no? En las X, ¿cuánto se solapa una teja con respecto a la otra? O sea, en las Y, perdón. Pues aquí si le añadimos un 1, no, un 1 es poco. Vamos a ponerle un 5 o un poquito más, un 7. Vale. Bueno, ya ves, tenemos un faldón con un montón de tejas que está dibujado. Esto ahora lo podemos aplicar y hacer una simetría con otro modificador, ¿no? Todas estas, todos estos modificadores, ahora si le damos a aplicar, nos convierte todo esto en geometría real. Esos son un montón de puntos y vértices. O sea, siempre es interesante mantenerlo con todos los modificadores el tiempo que sea posible. Al final, después de todos estos modificadores, si queremos hacer alguna otra cosa, entonces a lo mejor tendríamos que aplicarlo y pagamos el peaje de tener muchísimos vértices. Pero bueno, por el momento lo vamos a dejar así. Y esto podemos hacer una cosa que es copiarlo, por ejemplo. Y lo podemos copiar de una forma determinada. O sea, normalmente si copias, pulsas mayúsculas D, con lo que los 80 y pico mil vértices que teníamos antes ahora son 146, ¿no? 1000. Pero también podemos copiar utilizando, en lugar de mayúsculas D, Alt D. Esto de aquí no nos ahorra en cuanto a vértices, pero sí que nos ahorra una cosa que es muy interesante, que es que están vinculados. Este objeto de aquí, si lo modificamos, también modifica este otro, ¿no? Este de aquí tenemos que girarlo 180 grados y lo colocamos en su sitio. Esto de aquí me vais a permitir que lo haga así a ojímetro. Lo colocamos aquí, así. Y tenemos esto así colocado. Y ahora lo que os decía, si ahora por ejemplo venimos aquí y le añadimos unas cuantas tejas más por un lado, me acaba de dejar quedar fatal porque no las añade en el otro. ¿Y esto qué se debe? Esto de aquí tendría que poner que está vinculado a este otro. Lo hice bien, lo puse con Alt T, sí. Bueno, no sé, curioso. Tengo que mirarlo. Eso no sé bien a qué se debe. Esto de aquí estaba en 64. En principio son las dos formas que hay de copiar, pero bueno, 64. Tengo otra forma de aplicarlo que sería la siguiente. Si esto cojo y selecciono este elemento de aquí y le doy a control L, me permite que este objeto original coja de este distintas características, ¿no? Pulsando control L, y entre ellas le puedo decir que coja los modificadores. Entonces, este de aquí pasa a tener los mismos modificadores que este, ¿no? Con todas sus características. Bueno, es una tontería para resolver el problema que yo pensé que se resolvía ya de la otra forma. Bueno, eso tengo que mirarlo. Lo pondré en los comentarios cuando averiguo a qué se debe. Vale, entonces tenemos esto. Nos falta tal vez una teja en la cumbrera y para eso casi podemos hacer lo siguiente. Seleccionamos este sitio, cursor, vaya, select to cursor y salimos de aquí, añadimos otro roof y lo vamos a querer, como os había dicho, a ver, este apago tanto este como este que no nos hacen falta. Esto de aquí no me va a hacer falta tampoco y este de aquí es el que me va a hacer falta. Os había dicho que esto realmente está formado por estos dos elementos, ¿no? El canal
que es este de aquí abajo, y la cobija, ¿no? Entonces, el canal no nos interesa y para seleccionar el canal, ¿no? La teja de abajo, seleccionamos uno de sus vértices, le damos a L y así nos selecciona exclusivamente esta teja. Le damos a X para eliminarlo y nos quedamos solo con las tejas de arriba. Esto lo giramos así y lo colocamos más o menos centrado. Pongamos una cosa así. Y ahora añadimos. ¿Veis qué pinta tiene esto? Y llegamos hasta el extremo que anda por aquí. Ahí me pasé. Esto podemos ajustarlo un poquito. 4,9. 4,8. Por ahí, más o menos. Vale. Nos quedó un poco bajo. Y lo desplazamos en Z. Así. Bueno, ¿qué os parece? Bueno, está bien colocado, ¿no? Estas van bajando, tal, está todo cubierto. Yo creo que tiene buena pinta. Entonces, esto de aquí no lo tenemos bien nombrado. Faldón 1. Este de aquí es faldón 2. Y el último roof es cumbrera. Ah, sí. Está todo... Ah, la capa no es la adecuada. Este de aquí está en dos capas. Le damos a M y lo ponemos en la primera. Y esto de aquí, que es faldón 1, M y lo ponemos en la primera. Y faldón 2, M y lo ponemos en la primera. Yo creo que ya está todo bien. Le damos a control S para guardar y vemos qué pinta tiene esto. A ver, lo ponemos así para hacernos una idea. Bueno, ya tenemos más o menos el elemento este. Nos viene ya con un material por defecto, que es este roof material, ¿no? Que si lo queremos ver, está compuesto por... Nos venimos aquí a nodo. Y seleccionamos el objeto, este, y es un objeto muy básico, o sea, un material muy básico que tiene simplemente esto. Bueno, está bien. El color de la teja lo podemos cambiar un poco, hacerlo más oscuro, más marrón o lo que nos parezca, ¿no? Está muy saturado, parece, ¿no? Un poquito más claro. Esto así. Y si le damos aquí una pequeña previsualización para hacer un render. Uy, se me desbordó la memoria, no pasa nada. Aquí ponemos así y vemos qué pinta tiene esto. Qué oscuro me quedó. Así es muy verdoso. Bueno, veis qué pinta tiene el asunto, ¿no? Estos son tejas reales, estamos en unos 150.000 caras. Después veremos cómo buscar una alternativa. Esto de la cubrición que queda debajo, ahora mismo el material que tiene aplicado, este de aquí. Ahora mismo tiene aplicado un material que pone madera. De los que tenemos, sin inventar nada nuevo, ¿qué hacemos? Hacemos este de aquí, por ejemplo. Material, use nodes. Y le añadimos un glossy. Añadimos un mix node. Así. Y le damos un poquito de gris para que se vea. Bueno, a mí me vale.
Sí, vale. Esta es la alternativa con teja, donde cada teja es un elemento, ¿no? En el siguiente video tutorial vamos a ver una alternativa donde vamos a coger simplemente el plano y le vamos a aplicar un material con desplazamiento, que ya os digo que es una solución bastante buena ahora con las últimas novedades que se incluyeron en las últimas versiones de Blender. Aún está en modo experimental, pero yo creo que va a poder funcionar muy bien. Entonces, nos vemos, si os parece, en el siguiente tutorial. Venga, gracias por atender.